llegó esta moto a esta duna a esta hora? Si todo empezó tan bien. Pero, ¿habrá salida? Complicado, ¿no es cierto? Pero bueno, si quieres saber cómo de un minuto al otro todo en un día puede cambiar, y cómo llegó esta moto aquí, y si es que logró salir, quédate aquí. Te prometo que va a ser bien divertido. Una buena preparación de verdad es todo. Nosotros nos alistamos, ya en la zona cambiamos las llantas, revisa todo, gasolina, pero cuando llegamos, el atardecer estaba tan rico que nos llamó a pisar arena. Una pequeña prueba. Y claro, después la merecida cena entre amigos, tal como se debe. Ese día de verdad arrancó de lo mejor, casi mejor imposible. Las playas al costado, la arena blanca con el cielo azul, los buenos amigos. ¡Está vista! Todos estamos encantados y solamente tocó disfrutar a lo máximo. El terreno no era fácil, habían partes difíciles y tampoco nos buscamos el terreno más fácil. La ruta pasaba por cerros, donde los enduros pasaban fácil porque salíamos con 2 enduros y con 3 motos gordas. Aquí vemos que Javier aprende de que donde sube la enduro no necesariamente fácil sube la gorda. Pero tal buen estilo de manejo, tal mejor estilo de caerse sin lastimar, de verdad. La ruta nos llevaba ese día desde Paracas hasta Ica, por unas partes de los caminos de los algueros, de las trochas que existen. Pero era un disfrutar. Subimos a cerros, cruzamos entre las nubes. No sabíamos exactamente qué camino tomar, pero la meta era llegar hasta la Laguna Grande, buscar detrás de la Laguna Grande la Laguna Chica, o la Laguna del Corazón, y después dirigirnos hacia ahí. En esa playa hay una pequeña isla, nosotros la llamamos puente, porque pasa el agua por debajo. Guillermo, no vas a creer. Porque el agua había lavado de tal manera que se creó una plataforma y que dejó a los chicos casi en el aire. Felizmente nadie se cayó y seguimos nuestro camino que nos llevaba por la playa. No se debe porque a las motos no les hace bien, pero tocaba disfrutar. Y yo sí tenía unas ganas de tirarme al agua por el calor que ya estaba insoportable. Pero nosotros tocaba cruzar otro cerro. Y a ver que Edgar subía sin ningún problema. Ya vamos. Tomamos el reto y primero Guillermo intentó y de ahí nosotros también. Vamos, las hordas suben. Con fe y con el método gas, van a trepar. Y mira, ya poco a poco logré subir. De tal manera que hasta incluso los enduros se quedaron ahí un poco colgados, pero finalmente todos subimos. La pequeña celebración obligatoria, pero no podemos grabar el audio porque el viento era tan fuerte que casi nos tumbaba las motos todos. Pero bueno, un par de fotos y avanzar, porque finalmente estábamos en camino a la Laguna del Corazón, la que estaba detrás de ese cerro y de alguna manera teníamos que llegar. Pero ¿quién iba a imaginar que en un día tan bueno nos iba a esperar en la tarde algo tan difícil? Bajábamos de los cerros para encontrarnos con un fenómeno realmente increíble. No lo había visto antes. Es una laguna chiquita, uno que tiene forma de corazón, pero 2 que no tiene ingreso natural continua del agua que viene del mar, sino que entra el agua solo con marea alta y se queda ahí como encarcelado
y después con el calor evapora y deja esa especie de arena, o no sé qué cosa es, arena rosada. Bueno, ahí te vuelves niño para jugar, no queda otro. Ahí podríamos perder horas y horas por lo hermoso que es. Y tan solo ese lugar vale la pena visitarlo. Pero nosotros queríamos avanzar. Queríamos llegar esta noche a Ica. Y como les dije, ¿quién iba a esperar tan mal atardecer que nos esperaba? Bueno, cruzar nuevamente los cerros, una pequeña mirada al puerto de la Laguna Grande. Nos reagrupamos con Mauricio, platicamos acerca de la ruta y vamos. Desde la Laguna Grande, camino a Ica, hay un terreno muy abierto. Puedes correr, puedes disfrutar. Terrenos difíciles como esto también hay. Lo llamamos las chupallas, donde tienes que dominar bien la moto. Pero también hay harto terreno plano, como si fuera una laguna. Y estamos haciendo también la locura de venir aquí al desierto. Si es así de feito. Seguramente tu esposa te botó de la casa, ¿no? Qué divertido que estamos aquí en el desierto de no sé dónde. Un poco de cuidado para el final. Lo pasamos de lo mejor entre los amigos. Pero amigos también de apoyar cuando se acaba la gasolina, como aquí a Edgar. ¿Por el valle? Sí, tomamos la decisión de ir por el valle porque las dunas se volvían más altas, la arena fofa por el calor de la tarde, entonces con las gorras era imposible pasar. Pero también el camino se hacía más difícil para leer. Entonces pasó que casi Guillermo y Javier se van al abismo. Una duna cortada que fue casi una trampa. Como Guillermo casi se cayó a este abismo de la duna y Javier no estaba lejos tampoco, nos llamó a tener más cuidado aún. Pero nada, con la arena fofa, las motos se quedaban, el cansancio y la poca luz, el ángulo del sol no te apoyaban. Entonces pasó algo lamentablemente muy feo. Edgar se cayó en un corte de una duna que vino de la nada y él dice que un segundo se volteó para ver a Guillermo y le ganó. Le sorprendió este corte como el que tú ves aquí. Y felizmente ahorita Edgar sí lo logró ver y frenó, porque también estábamos yendo mucho más despacio por la falta de luz. Pero igual, con el dolor que él tenía, y se lastimó su hombro, Guillermo le regaló unas pepitas y con mucho ánimo y esperar un rato, tenemos que avanzar, no queda otra. Entonces nos quedó animarlo, cuidar siempre a él, mirar a los amigos que vienen de atrás, que nadie se queda, y con mucho cuidado avanzamos, liderando uno, liderando el otro, y de ahí llegamos al punto donde, mira, abajo está la parte plana, ahí está Ica, ya casi podemos verla, pero lo que nos separaba de esta parte plana y de la salida de esas dunas eran como 800 metros, de repente 900, pero con una caída horrible. De la altura de las dunas, una caída fuerte de frente a la parte plana. ¿Cómo íbamos a bajar ahí con las motos gordas? Casi parecía imposible. Bueno, caras de desesperación, pero toca parar la moto, cabeza fría, animarnos, analizar las cosas. Especialmente a Edgar le tenemos que animar porque le dolía mucho su hombro. Pero nada. ¿Ya estamos? Sí. Hay que pasar despacito por el valle. ¿Qué nada, pues?
para que estén mirando para allá. Sí. Ese es tu uno. 1, 2, 3. ¡Upa! Suavecito. ¿Será? Con la ayuda de todos, así de suavecito, también tocaba esa gorda bajada. Paso por paso, eslabón por eslabón. Lo peor que era una arena tan blanda, tan fofa. Desde allá arriba, donde tú ves la luz, tenemos que bajarlas, las dos bocas, empujándolas, tirándolas al piso, paso por paso, despacito, despacito, pero no obstante no está la noche. Una bajada peor que esta. Ah, sí. Entonces tienes que ir igual con fuerza, pero no bajar. ¿Ya? Con fuerza a la cumbre y de ahí primero mirar. Ya. Sí, la bajada no la debes bajar, entonces ¿cómo vas a bajar? Ya terminé con sancionar y todo, y la cosa solamente era con el mejor cuidado lograr esa bajada. Los últimos metros, Edgar está caminando a pie porque no puede bajar. Y esta risa de alivio. ¡Qué alegría! Lo habíamos logrado. Bajar 2 motos gordas de estas dunas. Quedaron un par de metros de arena fofa todavía, pero en plano. Y estaban las luces adelante. Ica estaba cerca. Vinieron los amigos de atrás y llegamos al piso firme, a la trocha. Ica estaba a pocos minutos. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Qué alivio de haber pasado esta tremenda aventura! Y les comento, lo que pasó por mi cabeza en estos últimos minutos es incomparable. Felicidad, alegría. Me sentí tan contento de haber hecho esta aventura con estos amigos tremendos. Y sí, tenía que contarte esta historia, amigo, porque compartir lo que se experimenta cuando te enfrentas a un nuevo reto. No tengas temor. Lo celebramos de en grande porque se merecía.